Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles y este es El Meollo del Asunto en Radio Mexicana 1300 de la AM. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarle en este inicio de semana. Hace un tiempo el INEGI dio a conocer los resultados del censo 2020, uno que, como recordará, se realizó durante el mes de marzo de ese año, mismo que fue el que da inicio en nuestro país a la primera cuarentena por el coronavirus, es decir, marzo. Entonces, don presidente López Obrador decía que no había mucho de qué preocuparse, que saliéramos y nos abrazáramos sin temor, que él nos diría cuándo tendríamos que guardarnos. Lo que hizo, de manera tardía e irresponsable, como ya sabemos, y 204,000 muertos por COVID lo atestiguan. Sin embargo, el tema de hoy no versa sobre la pandemia, pero sí sobre el censo, el que por fuerza tiene que haber sido levantado de manera irregular porque la gente tenía mucha precaución debido a la pandemia y a la cuarentena que se anunciaba. Las personas que acudían a los hogares a levantar el censo y a realizar las entrevistas, aunque estaban protegidas, lo hacían a distancia. En mi caso, cuando llegaron y tocaron la puerta, al abrir con precaución, encontré que la persona, una mujer, estaba como a 5 metros de distancia. Se identificaba adecuadamente y me dice: soy del Censo de Población y Vivienda, le haré solo 2 preguntas, su edad y su religión. Cosa que amablemente hizo y se fue, aduciendo que por la pandemia no estaban haciendo más preguntas. Debido a esta experiencia que viví, tomo los resultados del Censo 2020 con escepticismo y sé bien que los datos vertidos por el INEGI son con los que debemos de trabajar, son los oficiales y no tenemos de otra. Uno de esos datos que llamó mi atención y que fue mi tema el día de ayer en mi programa de la familia es primero aquí en Radio Mexicana, a las 10 de la mañana todos los domingos, tiene que ver con el decaimiento del factor religioso o espiritualidad que se registra en el país. En notas periodísticas, el INEGI da a conocer los datos y dice que en México el número de personas adscritas a la religión católica descendió un 5% respecto al 2010, mientras que el cristianismo aumentó en un 3.7% en el mismo año, según el censo que levantó el INEGI el año pasado. La categoría de religión fue levantada, como sucedió en el censo del 2010, mediante la pregunta abierta: ¿cuál es la religión que profesa de nombre? Y se aplica en el cuestionario básico y ampliado. Para el censo 2020, 10.211.052 mexicanos indicaron, fíjese usted, que no tienen religión, mientras que 3.103.464 personas se declaran creyentes, pero sin adscripción religiosa. El censo 2020 arrojó esos resultados y para mí es muy importante. No toda la gente lo apreciaría y sobre todo a poca gente les indica algo más que el abandono de la vida religiosa o espiritual, la vida de la fe. Para mucha gente esto es, consecuencia de vivir en una libertad de conciencia, donde se han roto los tabús y se vive de acuerdo a lo que se siente, a lo que se desea. Lo que sí, es cierto, pero las consecuencias de ello no se notan sino hasta que se lleva a cabo un censo y los indicadores son cruzados con otros. Eso nos da la imagen completa y no solo una parte de lo que sucede. En mi opinión, este indicador es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque nos permite entender a cabalidad qué sucede en nuestra sociedad y en nuestras familias. Es parte de la respuesta a la interrogante: ¿por qué no se detiene la violencia que vivimos y que vemos a diario? Y es que las sociedades, las culturas que nos han precedido han pasado ya por esto mismo. Se sabe que la historia se repite a sí misma conforme pasa el tiempo. Las civilizaciones han promediado 200 años y han seguido el siguiente patrón: de la esclavitud a la fe espiritual, de la fe espiritual al esfuerzo, del esfuerzo a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo, del egoísmo a la apatía, de la apatía a la dependencia, de la dependencia de vuelta a la esclavitud. ¿Dónde nos encontramos ahora? Bueno, algunas personas tendrán su opinión, pero ahora mismo la gente está de vacaciones, han ido a las playas, a los lugares de recreo. Algunas personas ya regresaron, otras lo harán durante la semana, pero tenemos una pandemia. Esto no ha importado. La gente es libre. Prohibido prohibir, dice don presidente, y sin importar nada, la gente se ha ido a divertir.
ya no solo han cargado con el perico, sino hasta con el tanque de oxígeno que se ha visto en las gráficas de la gente que está en la playa. Somos libres, dice la gente. ¿La libertad? Pregunto, ¿consiste en hacer lo que uno desea? ¿De veras? La retórica de lo anterior ha llevado a las civilizaciones que nos han antecedido al libertinaje y al anarquismo. De ahí, de vuelta a la esclavitud. La gente regresa de vacaciones y la autoridad federal menciona de la aparición de una tercera ola de contagios por el COVID. Su mensaje ha cambiado, ya no es triunfalista, es pesimista moderado. La violencia no para, sube dentro de los hogares y en las calles. La decadencia social se muestra en los indicadores del censo. Hay una decadencia espiritual, pero también intelectual, y moral y social. ¿Por qué no se detiene la violencia que vivimos y vemos a diario? Porque hay apatía. De acuerdo a la INEGI, porque no hay temor de Dios. La gente abandona las iglesias, se ha tornado apática. ¿Volveremos a la esclavitud? Ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario y le espero mañana aquí, en Radio Mexicana.